Buenas noches, profesor Jesús. Buenas noches al grupo del doctorado de la Corte 2021. En el día de hoy tenemos el curso de Atlas TIC con el doctor Jesús. Adelante, profesor Jesús. Buenas noches, tengo habilitado ya para compartir pantalla. ¿Sí? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Listo, mi profe. Adelante. Ok, vamos a iniciar con la sesión del día. El resto de los participantes espero se vayan incorporando poco a poco. Hoy vamos a concluir nuestro trabajo, vamos a conversar sobre las dudas y vamos a acordar las orientaciones para el trabajo final. Este es nuestro tercer encuentro y entonces al ser nuestro tercer encuentro sincrónico, un conversatorio en donde nos tomaremos un café y le escucharemos a ustedes con sus dudas. Tengo la información. ¿Qué debo hacer ahora? Tenemos procesamiento, tratamiento y presentación de la información en investigación cualitativa. Con esa información nosotros nos vamos como si estuviésemos en un supermercado con un carrito y tenemos la opción de escoger los sistemas manuales para el tratamiento y procesamiento de la información. Eso es extracción de fragmentos en recortes y carpetas, fichas índices y fichas perforadas. También se nos presenta la opción de los sistemas informáticos para el análisis descriptivo interpretativo, construcción de teorías con Atlas TIC. Y para la presentación de la información cualitativa tenemos las opciones de hacerlo con matrices, sistemas de redes o diagramas. ¿Cuáles son los pasos o etapas para el análisis de esa información? El primero es la categorización, que es un trabajo minucioso de reducción de información. Contempla una codificación abierta seguida de otra axial para dar paso a la selectiva. El segundo paso es la estructuración, que es la integración de conceptos en otros más comprensivos, reducción de gran cantidad de información a un menor número de unidades de información. Eso lo podemos hacer con familias que serían más fáciles de manejar. Tenemos la contrastación, que es un proceso continuo de movimiento en espiral de todas las partes y de las partes al todo. Eso es, lo podríamos entender como de los documentos primarios a los que estemos ya construyendo y de lo que estemos construyendo a los documentos primarios. Vamos a ir aumentando en cada vuelta el nivel de profundidad y de comprensión. Por último, tenemos la teorización, que es el proceso de percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos y relaciones. Es el momento de especular. Consiste en descubrir y manipular categorías y las relaciones entre ellas. Una vez que tenemos ese trabajo listo, tenemos que pasar por una evaluación, que es el enjuiciamiento de la teoría emergida con apoyo en los informantes claves. Esto es muy importante. Una vez que nosotros tenemos la teoría, los hallazgos, es importante hacerlos conocer por los informantes claves y ver si realmente lo que nosotros hemos extraído se corresponde con lo que los informantes claves nos han dado a conocer. Y eso se hace con atención a los criterios de credibilidad, confirmabilidad, transferibilidad y confiabilidad. Tenemos dos conceptos que se entrecruzan y también se trabajan como si fuesen sinónimos, que es la codificación y la categorización. La codificación es una operación concreta por la que se asigna a cada unidad de información, al incidente, al fragmento de texto que es relevante para nuestra investigación, un indicativo, que es el código,
Es propio de la categoría en la que se considera incluida. Los códigos representan a las categorías, pero no son categorías hasta que cobran significado. ¿Ok? Consisten en marcas añadidas a las unidades de datos para indicar la categoría a la cual pertenecen. Por su parte, la categorización hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico. Soporta un significado o un tipo de significado. Puede referirse a situaciones, contextos, actividades, acontecimientos, relaciones entre personas, comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas sobre un problema, métodos, estrategias, procesos, entre otros. Cuando nosotros estamos construyendo el trabajo de análisis, lo primero es la codificación abierta. El propósito de la codificación abierta, datos segmentados, es generar códigos a partir de dos fuentes. La primera fuente es el investigador, que es la precodificación que proviene de la subjetividad inductiva del investigador. Y los códigos in vivo, esos que hacíamos desde Atlas-T, ¿verdad? Que son frases literales de los participantes. La segunda codificación sería la axial. Entonces, nutrimos con la codificación axial, que tiene como objetivo desarrollar sistemáticamente y relacionar categorías con subcategorías, aquellas que no representan al fenómeno en sí mismo. Fíjense, pasamos de la abierta a la axial. Entonces, la abierta es la que hacemos allí, los códigos que estamos estableciendo. La axial es cuando comenzamos a relacionar cada uno de esos códigos. Y finalmente tenemos la codificación selectiva. La codificación selectiva le llamo yo ya la categoría central. Entonces, establece una única categoría central en torno a la que se desarrollan las características agrupadas en distintas categorías. Esa codificación que se hace se nutre también por el método de comparación constante, un método comparativo constante, que se implementa al comparar la información para encontrar patrones de comportamiento e identificar sucesos, explorar diferencias o similitudes, generar teoría a partir del análisis comparativo y sistemático de los datos hasta lograr la saturación. El investigador, al considerar que su teoría está construida, detiene la recolección de la información. ¿Por qué? Porque los datos no aportan nada adicional, no sirven para desarrollar teoría, lo que hacen es incrementar el volumen de información. Las categorías en ese momento logran lo que llamamos saturación teórica. Y nos valemos del muestreo teórico, que también puede ser un muestreo teórico intencional. ¿Qué es? Es la recolección de información con base en los conceptos derivados de la misma teoría construida. Se considera como aquella que en forma suficiente puede contribuir al desarrollo de la teoría. Yo le llamo intencional, porque es una selección consciente de las personas a entrevistar. Es decir, el investigador es quien define a quién va a entrevistar. Y su número se incrementa por el efecto bola de nieve. ¿Qué significa el efecto bola de nieve? Que un respondiente, un informante clave, deriva en otro. Bueno, tal persona puede darte mayor información, entonces sumamos testimonio. Y hay una parte que llamamos salto de cerca, que es que tomamos a unos informantes claves que no han sido los que nos señalan los anteriores, y eso evita el sesgo y la parcialidad. ¿En qué consiste el muestreo teórico? El investigador compara en forma continua hasta lograr descubrir variaciones entre los conceptos que hagan más densas las categorías en función de sus propiedades, dimensiones, enriqueciendo la teoría emergente. ¿Cuándo la vamos a aplicar? Al encontrar evidencias contrarias a las halladas. En las primeras fases de la investigación se seleccionan casos por su semejanza para identificar categorías
esbozar sus atributos y especificar sus condiciones de aparición, y posteriormente se eligen por diferencia, elaborar atributos de las categorías, determinar subvariantes y delimitar su alcance. Y también lo considero calculado. ¿Por qué? Porque vamos a realizar ese muestreo teórico siempre hasta lograr la saturación teórica. ¿Cuándo logramos la saturación teórica? Cuando no existe información nueva relevante que parezca estar emergiendo en una categoría. Cuando la categoría esté bien desarrollada en función de sus propiedades y dimensiones, incluyendo las variaciones. Y, por último, cuando las relaciones entre las categorías estén suficientemente establecidas y argumentadas. También trabajamos triangulando, haciendo triangulación metodológica, que consiste en usar múltiples métodos o técnicas para estudiar un problema determinado. Puede hacerse en el diseño o en la recolección de datos. Se clasifica como triangulación dentro y entre métodos. Tenemos la triangulación de investigadores, que es un abordaje de una realidad desde la óptica de múltiples o distintos observadores. La triangulación teórica, que es la confrontación de teorías en el mismo cuerpo de información para interpretarla y darle estructura. Y la triangulación de información, que es uso de múltiples fuentes de información para obtener diversas visiones acerca de una realidad. Diversas entrevistas, observaciones, entrevistas grupales, entre otros. ¿Cómo enjuiciamos nosotros la investigación cualitativa? ¿Cuáles son los criterios, esos que nombré hace unas láminas atrás, que me permiten evaluar la investigación cualitativa? El primer criterio es la credibilidad. Criterio de verdad obtenida mediante la contrastación, alto nivel de concordancia interpretativa de una misma realidad entre diferentes observadores, evaluadores o jueces. La transferibilidad, que plantea la posibilidad de transferir ciertos hallazgos a contextos similares o afectados por los mismos procesos. Además, la adaptabilidad a otros. Este tercer criterio me parece sumamente importante, es que les decía que nos tendríamos que valer de los informantes clave. La confirmabilidad es equivalente a la objetividad en la investigación cuantitativa, precisión del conocimiento como producto de los participantes y no del investigador. Entonces, confrontar lo que nosotros hallamos con los informantes clave de tal manera que ellos nos confirmen si lo que está emergiendo desde los datos es realmente lo que ellos señalaron. Finalmente, la confiabilidad, coherencia entre los resultados y el desarrollo del estudio, consistencia de los resultados. Al seguir procesos y condiciones similares, obtendremos resultados semejantes. Desde el proceso tradicional, ese que les señalaba, que aquellos que se quieran ir a pie tienen el primero recortes y carpetas, es decir, vamos a hacer varias copias de los documentos originales, se recortan o archivan fragmentos del texto y se clasifican por categoría. Fragmentos textuales en fichas, resumir los fragmentos relevantes en fichas y clasificar. Se pueden utilizar esquematizaciones. Fichas índice, enumerar documentos, páginas y líneas como tarea preliminar, y cada fragmento relevante se representa con esos tres números. Uno que indica el documento, el otro la página y el otro la línea. Y finalmente, las fichas perforadas, que consisten en transcribir los textos y colocar en cada agujero de la ficha alguna seña, un número, una letra, un código para designar las categorías. Esto es lo que se hacía tradicionalmente y lo que nosotros hacemos con el Atlas-T. Vamos a recordar qué es el Atlas-T. El Atlas-T es una herramienta informática diseñada por Thomas Muir de la Universidad de Berlín. Facilita el análisis cualitativo de gran cantidad de información, agiliza las tareas comunes al análisis e interpretación de información cualitativa, maneja información textual, básicamente, permite la inclusión de información multimedia, imágenes, audios y videos,
Es un auxiliar del intérprete cualitativo, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que no automatiza el proceso de análisis cualitativo. ¿Cómo transitamos nosotros ese análisis e interpretación de información cualitativa? Pues desde Atlas TI tenemos una parte preliminar y estamos recordando. Entonces, el primer paso es crear la carpeta contenedora y organizar los documentos primarios. El segundo paso, crear, comentar y guardar la unidad hermenéutica. Y el tercero, asignar los documentos primarios. Hasta allí lo que estamos haciendo es organizar la información. No estamos tratándola de ninguna manera, solamente organizar la información. Luego pasamos al nivel textual, que es el análisis o reducción de datos, donde vamos a explorar, leer y releer los documentos primarios. Una vez que leemos y releemos, vamos a seleccionar fragmentos de información relevante, las que llamamos citas. Esas citas las vamos a etiquetar o codificar para darles una reducción primaria. Y a cada uno de esos componentes le vamos a asignar un comentario. Pasamos ahora al nivel conceptual, que entonces tenemos que establecer relaciones del tipo hipertextual entre citas, que lo podemos hacer desde el área del margen o también desde el visor de redes. Tenemos las relaciones entre códigos, establecer familias de código para la codificación axial. Y finalmente, el último paso, tejer redes para la teorización de los hallazgos. Esas redes están focalizadas siempre en un código central que nos da entonces la entrada a la categorización selectiva. Entonces, selectiva, axial y abierta. Eso lo podemos hacer tomando un ascensor y pasando desde el paso preliminar hasta el nivel conceptual. Lo podríamos hacer paso a paso, como si estuviésemos jugando pisé, no sé, la rayuela. Pero lo importante es que nosotros tenemos que hacer ese tratamiento en el modo de espiral. Es decir, vamos desde los datos brutos de los documentos primarios a las redes y de las redes a ellas y viceversa. Entonces, todo el proceso de análisis cualitativo se trabaja bajo un esquema espiral o análisis en progreso, que obliga a retroceder varias veces a los datos para incorporar los necesarios hasta dar consistencia a la teoría. No se realiza siempre en tiempos sucesivos, sino que se entrelazan continuamente. Aquí es importante destacar que para nutrir las categorías que están emergiendo, yo puedo volver al campo, entrevistar, así como se señalaba en el muestreo teórico o intencional, de tal manera de buscar cómo nutrir lo que estamos hallando. ¿Cómo lo hacemos desde la computadora? ¿Cuál es el archivo que utiliza Atlas TI? ¿Cómo se trabajan los documentos, entrevistas, observaciones, notas de campo? ¿Cómo se debe proceder? Primero tenemos un nivel textual y repasamos. Crear una unidad hermenéutica, agregamos el comentario, asignamos los documentos primarios, que es la información recaudada en la investigación. Podríamos asignar comentarios, creamos citas, es decir, identificamos fragmentos de texto relevantes, vamos a ir reduciendo, es como si estuviésemos recortando la información, solamente estamos marcando lo que tenga alguna incidencia con el trabajo que se está realizando. Finalmente tenemos la codificación que la hacemos desde codificación abierta, codificación por lista, código en vivo o código rápido. Sería entonces crear códigos libres según la revisión de la información. Esos códigos se asignan a las citas. Entonces tenemos como primer componente del Atlas TI la unidad hermenéutica, que es el archivo con el cual trabaja y va a estar compuesto por una serie de elementos. Es el fichero donde se almacena o guarda toda la información relacionada con el análisis.
Es el contenedor de los documentos primarios, códigos, citas, memos, familias, redes. Actúa como un proyecto en construcción donde se van incorporando los materiales necesarios. Y concluye en la teorización, el emerger de teorías con sustento en los datos y apoyadas en modelos gráficos. Nosotros trabajamos con los videos tutoriales y revisamos lo que es la barra del título, barra de menú, barra principal horizontal de herramientas, la barra de herramientas de edición cuando tenemos un documento primario abierto, las listas desplegables para cada uno de los componentes, documentos primarios, citas, código y memos. Vimos cómo cargar un documento primario, los administradores de los objetos, el panel del documento primario, el área del margen, la barra vertical de herramientas, el ajuste de las propiedades de vista del espacio del trabajo y al administrador de código en el modo enrollado. El siguiente componente son los documentos primarios. Base del análisis constituyen la información bruta. Son documentos de texto, gráfico o sonido situados en cualquier parte del disco duro. Conviene almacenarlos previamente en una carpeta donde se guardará la unidad hermenéutica. Y es importante señalar que permanecen intactos, no son modificados con el trabajo de Atlas-T. Recordemos que desde Atlas-T lo que hacemos es marcar coordenadas. Bueno, tenemos este documento primario, esta cita está en este documento primario y las marcamos con código. Sobre los documentos primarios, vimos los métodos para asignarlos desde el menú de documentos, el icono carpeta de la barra horizontal de herramientas, arrastrar desde otra ventana a la lista desplegable, arrastrar carpetas completas a la lista desplegable. El siguiente componente, las citas, son segmentos o fragmentos de los documentos primarios que tienen algún significado y son considerados importantes o interesantes para el análisis. Eso lo determina, por supuesto, el investigador. Son las denominadas unidades de información que pueden ser fragmentos tanto de texto, de imagen, de sonido o de video. Suponen la primera selección, una primera reducción de la información. Sobre el trabajo hicimos sobre las citas, crear citas en un documento de texto, selección con doble clic, desde el menú de citas, desde la barra vertical de herramientas, desde el menú contextual, desde el administrador de citas y se establecieron comentarios para citas. Revisamos los números asociados a las citas. Recordemos, las citas se marcan con dos números. El primer número me indica el número del documento primario de donde se extrae la cita y el segundo número me va a indicar el número de la cita en ese documento primario. Y también vimos cómo crear citas en una imagen. El siguiente componente son los códigos, que son la unidad básica de análisis, palabras claves, indicadores de conceptos o de expresiones que interesan al investigador. Son conceptos, ideas o interpretaciones de las citas, implican un segundo nivel de reducción de información al entenderse como conceptualizaciones, resúmenes o agrupaciones de citas, sirven como categorías y suelen utilizarse para marcar, codificar la cita. Importante, sirven como categorías cuando tienen ya un significado, cuando están suficientemente trabajadas y pueden estructurar una teoría. En primera instancia son etiquetas que adquieren significado. Por supuesto, al adquirir significado pasan a ser las categorías. Habitualmente el análisis se basa en ellos. Y pueden marcar distintas citas en cualquier cantidad de documentos y una cita puede estar marcada por varios códigos. Todo eso lo revisamos ya. En el programa revisamos lo que es codificación abierta, codificación en vivo,
codificación por lista, codificación rápida. Hicimos código desde el menú principal del código, desde la barra vertical de herramientas, desde el menú contextual y desde el administrador de código. Trabajamos con la configuración básica del administrador de código, revisamos lo que es la fundamentación, la densidad. Recordemos fundamentación como aquel número que va a indicar la cantidad de citas que están asociadas con el código, mientras que la densidad indica la cantidad de relaciones con otros códigos que tiene ese código. Entonces, recordemos que las citas tienen dos números, que son el documento primario y el número de la cita en el documento primario, y los códigos también tienen dos números asociados. El primero es la fundamentación y el segundo indica la densidad. Vimos cómo ordenar los códigos de acuerdo a un atributo en particular, es decir, a la fundamentación, a la densidad en orden alfabético, visualización de citas asociadas a un código, visualización de la densidad a partir de la vista de red. También trabajamos con el administrador de código, vimos cómo borrar código desde el menú de código, desde el administrador de código, vimos cómo es desvincular código, establecimos las diferencias entre lo que es borrar y desvincular. Recordemos que borrar borra el componente código de toda la unidad hermenéutica, mientras que si desvinculamos solamente quitamos el código de una cita a la que estuvo asociada. Hicimos esa desvinculación desde el menú contextual. Revisamos lo que es fusionar código. Recordemos que fusionar código es enlazar dos códigos. Es decir, si tengo dos códigos, los vamos a fusionar en uno solo. Establecemos uno solo. Y eso se hace cuando estamos refinando el trabajo del nivel textual. Lo hicimos desde el administrador de código, pero también lo revisamos en cómo hacerlo desde el visor de redes. Desde el área del margen vimos cómo ocultar y mostrarla manualmente, y también desde la barra vertical de herramientas. Revisamos los iconos en el área del margen, citas superpuestas y citas comentadas, que en los videos aparecen con unas llaves y aquí aparecen con unas barras, y las citas comentadas con un triángulo sobre las barras. Vimos los códigos y el código comentado. Acá el código comentado aparece con una hojita sobre el icono del código. También vimos cuáles son los iconos para los hipervínculos y para los memos. Trabajamos desde el menú contextual. También trabajamos con técnicas avanzadas de arrastrar y soltar en el área del margen, mover códigos, reemplazar códigos, copiar códigos, crear hipervínculos y fusionar citas. Y acá hacíamos el uso de la tecla control. Si no utilizamos la tecla control cuando vamos a fusionar citas, lo que vamos a hacer son hipervínculos. Entonces, por eso es que marco allí el uso de la tecla control cuando vamos a fusionar las citas. Una vez que terminamos con el nivel textual, que es el nivel que yo considero más tedioso de los dos, donde tenemos que leer varias veces y refinar ese trabajo, pasamos al nivel conceptual, que es el análisis de los elementos y su significado. Se crean familias de código, aquellos con contenidos semejantes. Se establecen relaciones del tipo hipervínculo entre las citas y se crean redes de relaciones. Acá este es el nivel donde entonces comienza la interpretación del investigador desde lo que hizo en el nivel textual. Es decir, establece las relaciones entre las citas y establece las relaciones entre los códigos. Este componente llamado redes en Atlas TIC constituye uno de los componentes más interesantes, útiles y característicos del Atlas TIC. La red o network es uno de los elementos principales del trabajo conceptual. Está compuesta
de nodos y relaciones que se visualizan a manera de mapa conceptual y sirven para la teorización. Las relaciones son nexos establecidos entre los nodos, se representan por fechas de distintos tipos. Los nodos pueden ser cualquiera de los objetos descritos, es decir, códigos, citas, documentos primarios, memos. Permiten representar información compleja de una manera intuitiva mediante representaciones gráficas de los diferentes componentes y de las relaciones que se hayan establecido entre ellos. La creación de redes la hicimos primero estableciendo la relación código-código. Revisamos el editor de relaciones para establecer nuevas relaciones. Hicimos la introducción al editor de vista de red. Vimos los componentes básicos de las redes, los nodos y los vínculos. Abrimos y editamos redes existentes. Vimos lo que son nodos vecinos y coocurrentes. Se vio lo que es la creación de vistas de redes desde cero. Importar nodos, arrastrar y soltar, importar vecinos y coocurrentes, la creación de vista de red focalizada en un objeto, crear, modificar y cortar vínculos en las vistas de red, y finalmente vimos las redes de citas hipervinculadas. Eso todo lo trabajamos en el segundo encuentro virtual que tuvimos pasado mes de septiembre. Y donde la mayoría de los que entregaron ese segundo trabajo salió bastante bien. Hay algunos que todavía no han podido entregar por diferentes causas, entonces espero que se pongan al día. El siguiente componente es el de los memos, que son textos breves que escribe el analista para reflejar ideas asociadas a algún otro componente. Pueden abarcar desde notas recordatorias, supuestos de trabajo, hasta explicaciones de relaciones encontradas. Los vamos a utilizar como conclusiones que pueden ser utilizadas para la estructuración o teorización. Estos memos son muy importantes en el trabajo final. Cada una de las redes de relaciones que ustedes establecieron para el segundo trabajo debe llevar el memo con la teorización del hallazgo, es decir, con la construcción textual del hallazgo. ¿Qué hemos hecho hasta ahora y qué nos falta? Hicimos un primer trabajo sobre el nivel textual, donde se resumió las actividades preliminares: crear unidad hermenéutica, asignar documentos primarios, crear citas y códigos, comentar los componentes, presentar los resultados desde el listado de códigos ordenados de acuerdo con su fundamentación. Esto es importante. El resultado del nivel textual es esa lista de códigos ordenados conforme a su fundamentación. ¿Desde dónde hacemos esto? Vamos al administrador de código, abrimos el administrador de código y con un clic sobre fundamentación podríamos ordenar los códigos de acuerdo a su fundamentación. Los podemos ordenar de manera decreciente, de tal manera que el primer código que aparezca en la lista es el que tiene mayor fundamentación, mayor sustento en los documentos primarios. Entonces, ese es el resultado del nivel textual. Hicimos un segundo trabajo sobre el nivel conceptual, donde se entregaron las redes de relaciones entre códigos y muy pocos entregaron redes hipertextuales con las relaciones entre las citas. Estas relaciones entre las citas son muy importantes porque eso nos permite a nosotros construir el hallazgo desde lo que dicen los informantes clave. Entonces, es muy importante. Yo más adelante les tengo un ejemplo con algo que ustedes trabajaron. ¿Qué nos falta entonces? Son 3 trabajos, ya entregamos 2, nos falta entonces el último, que es la divulgación de los hallazgos.
Vamos a presentar los resultados con apoyo en las redes de relaciones y los memos con la construcción textual de la teoría emergente. Eso es lo que va entonces en el trabajo final. ¿Qué contempla entonces el trabajo final? Importante, tomar nota sobre lo que va en el trabajo final. La divulgación de los hallazgos, por supuesto. Entonces, si nosotros trabajamos ya con el nivel textual, con el nivel conceptual, hemos avanzado tanto en el análisis como en la interpretación de la información, ahora lo que nos queda es divulgar los hallazgos y lo vamos a divulgar a partir de una videopresentación que debe tener una duración entre 5 y 8 minutos. Fíjense, hay algunos que hicieron videopresentaciones de hasta 35 minutos. Entonces, es importante tratar de resumir a unos 5 u 8 minutos, de entre 5 y 8 minutos es más que suficiente. La mayoría sí lo ha hecho entre 5 y 8 minutos, pero hay algunos que se extienden en exceso. ¿Qué debe llevar entonces? Fíjense. Primero debe llevar el propósito de la investigación, además del título de la investigación y los presupuestos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la investigación? Debe llevar la descripción del contexto, es decir, señalar cuáles son los actores, el escenario, los procedimientos para la recolección de la información. Debe llevar el trabajo con Atlas T, es decir, descripción del procedimiento que seguimos con el programa informático, que en esta presentación se los he recordado suficientemente. Debe llevar, por supuesto, el nivel textual, el listado de códigos ordenados de acuerdo con su fundamentación. No es la descripción completa del nivel textual, solamente el listado de los códigos. Debe llevar el nivel conceptual, es decir, las redes de relaciones entre códigos y entre citas, los hipervínculos, con los memos que deben llevar la teorización. Y a modo de conclusión, por supuesto, la construcción teórica de los hallazgos. Y si cabe, la validación o evaluación, si usted llega hasta allí. Tenemos un ejemplo de una red de relaciones entre códigos. Fíjense en esta red. Es una red muy sencilla que se refiere a las innovaciones. ¿Cuál es el código selectivo allí? Innovaciones. ¿Ok? Innovaciones. Entonces, desde innovaciones lo enlazo aquí a un memo. Y entonces despliego el memo que tiene la construcción teórica del hallazgo. Con relación a las innovaciones, esta red que está acá me dice: las innovaciones para el desarrollo profesional permiten la divergencia de ideas mediadas por la evaluación externa en la búsqueda de soluciones. Entonces, fíjense que es la construcción textual del hallazgo. El hallazgo lo tengo acá plasmado en la red y aquí está la teorización. ¿De acuerdo? La construcción textual. Entonces me preguntaba Luz Romero, me preguntaba en la sala de chat cuando estuvimos allá, las pocas personas que asistimos, ¿cómo incorporar imágenes a una red? Bueno, yo le decía, tú vas a PowerPoint, colocas la red y puedes incorporar la imagen que tú desees. Por supuesto, son imágenes que deben tener relación con la red que se está trabajando. En este caso yo coloqué una imagen para que sirva de ejemplo. Entonces, que va a señalar la búsqueda de soluciones. Esa podría ser una imagen, pero en este caso es alusiva a la presentación y no a la red que se está construyendo. Si yo hago un código, perdón, una cita desde una imagen, cuando llevo la cita a la red, lo que se va a marcar es solamente la cita, pero no la podemos desplegar. No podemos desplegar ese fragmento de imagen. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, una vez que lo tengo en PowerPoint, puedo recortar y colocar
ese fragmento de imagen. Acá tenemos algo importante. Ustedes recuerdan el juego de roles Madisa, ese que tienen allí. Ese es un juego de roles. Ese juego de roles se estableció a partir de una investigación etnográfica que se hizo en un colegio de los Altos Mirandinos acá en Venezuela. Entonces, ¿qué consistía esa investigación? Se estaba buscando establecer un juego de roles para que los estudiantes de la fase de ensayo didáctico ensayaran, valga la redundancia, las habilidades técnicas del docente en un aula cerrada, en un ambiente cerrado, sin salir a los colegios, liceos, escuelas, sino dentro del mismo instituto, dentro de la misma universidad. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía? Que cada uno de sus compañeros fungiera como un estudiante del tercer año de bachillerato, tercer año de secundaria o noveno grado. Entonces, lo que buscamos fueron las características de los estudiantes. ¿De dónde salen las características de los estudiantes? Vamos a ver, por ejemplo, este que está acá. Este estudiante que está acá aparece en el primer ejemplo, en un ejemplo de una red de relaciones establecidas entre citas. Entre citas. Fíjense que tenemos cuatro citas que están relacionadas con el rol del estudiante aplicado. Esas cuatro citas provienen de dos documentos primarios solamente. Documento 1, donde tenemos la cita 4, la cita 26 y la cita 8, y el documento 2, que tenemos la cita 2. Este documento 1 recoge las entrevistas que se hicieron a todos los docentes que participaron. En este caso participaron 3 docentes. El docente de Geografía e Historia, el docente de Cátedra Bolivariana y el docente de Matemática y Física. Y este documento 2, que aparece acá, son las observaciones, las interpretaciones que hace el investigador a partir de las observaciones de clase. Entonces, si desplegamos esta primera cita, vamos a ver que como comentario tenemos que este corresponde a la interpretación del investigador sobre la base de las observaciones de clase. Entonces, tenemos que el estudiante aplicado o los estudiantes son atentos, participativos, interesados, por lo general hacen preguntas referidas al tema indagando mayor información y allí continúa. Eso es lo que interpreta el investigador a partir de las observaciones de clase. Acá tenemos lo que dice el docente de Geografía de Venezuela. Dice, siempre preguntan por el tema que se está trabajando y discutiendo en el salón de clase. Tenemos lo que dice la directora del instituto, docente de Cátedra Bolivariana, que es un escaso grupo de estudiantes interesados que cumple siempre con las actividades y siempre está al día con las obligaciones. Y finalmente, lo que dice la docente de matemática e informática, que siempre entiende los objetivos de la clase, pregunta cosas interesantes. Y todo esto que está acá permite la construcción del memo. Y con la construcción del memo entre las observaciones de cada uno de los participantes, entonces tenemos las características del estudiante aplicado que se le va a dar al estudiante que va a fungir de estudiante, valga la redundancia, aplicado en el juego de roles. Entonces, fíjense la importancia que tiene establecer redes de relaciones entre tanto citas como con los códigos. Y podremos también, para responder nuevamente a Luz, establecer una imagen o un icono que nos representa lo que estamos obteniendo. Bien, ahora vamos con el intercambio de ideas. ¿Tienen algo que decir? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, observaciones, comentarios? Que yo trataré de responderles. Los escucho. Yo tengo una pregunta. Ajá, Claudia, dígame. Profe, una pregunta. Cuando
¿Se va a construir el memo sale automáticamente o yo voy copiando y voy pegando para construir el concepto? Ok, muy buena pregunta. Fíjese, Claudia, en Atlas T nada sale automáticamente. Una vez que tú estableces la red de relaciones, ¿ok? Vas a ir tejiendo, es como es una red, está tejida, ¿verdad? Entonces tú vas tejiendo, estructurando la teoría y la vas escribiendo tú misma, en el orden en que tú creas que tiene significado para tu investigación. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, pero ¿dónde se escribe ese memo? ese memo se escribe, fíjense, una vez que tú tienes la red, puedes incorporar un nuevo nodo. Entonces, ese nuevo nodo es un memo. En lugar de ser un código, una cita, un documento primario, ese nuevo nodo sería un memo. Y entonces, ese nuevo código, vamos a ver si lo hacemos y te explicamos mejor. Ahí tengo una confusión con respecto a las categorías, porque ya yo había sacado las categorías y las dimensiones de cada una de esas categorías. Pero en la parte de sacar esos nodos, ahí me quedo. Ok. Vamos a ver. Ok. ¿Ven lo que tengo acá, verdad? Sí, Claudia. ¿Me sigue? Y lo ¿Aló? estoy viendo y lo estoy escuchando, sí, señor. Ok, fíjate. Yo lo que hice en este momento fue abrir una red focalizada en el logro de objetivo. Logro de objetivo. Sí, entonces mi categoría en este caso es logro del objetivo. Es decir, mi código selectivo es el logro del objetivo. ¿Sí? Entonces yo quiero ver qué es lo que dice. Dice, el logro del objetivo con base en el seguimiento. Entonces, acá dice el cumplimiento de expectativas como parte del logro del objetivo, el desarrollo de la fase procura el logro del objetivo, el desarrollo de la fase contribuye con la comprensión de la dinámica y las actividades integradoras contribuyen con el logro del objetivo. Entonces, eso es lo que yo estoy leyendo, ¿cierto? Entonces, Sí. yo voy ahora a establecer el nodo que es el memo. Entonces voy acá donde tengo nodo y dice nuevo nodo, lo vemos. Sí. Entonces aquí dice nuevo memo. Entonces me traigo el memo para acá, hago doble clic y aquí aparece, dice clic para editar. Entonces una vez que yo voy acá, voy a copiar entonces sobre el logro del objetivo, es mi memo. Entonces establezco allí, puedo decir, el logro del objetivo, Con base en el seguimiento, fíjate, procura el desarrollo de las fases ajá, mediante el cumplimiento de las expectativas y las actividades integradoras. Espérate un momentico, no veo lo que está ahí. ajá, te escucho. Vamos a darlo hasta allí. Ok, entonces una vez que termino de construir lo que dice la red, marco aquí para guardar, ¿sí? Me salgo y ahí está. ¿Lo ves? Entonces, este lo voy a vincular con el código selectivo. Y ahí tengo ya, esta es la red con el memo que me dice qué es lo que Dice nuestro se está estableciendo. Exacto, eso así de sencillo. Claro,
esto no aparece así. Aparece así es cuando tú le colocas acá presentar comentarios, porque si no te va a aparecer así. Fíjate, ¿sí? Entonces, botón derecho sobre el marco blanco, entonces presentar comentarios, ahora sí lo tenemos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, vámonos con otra pregunta. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Alguna otra pregunta? Doctor Jesús, a Dígame, ver, Carmen. voy a hacer un resumen a ver si de pronto tengo claro lo que hace parte entonces del trabajo final, ¿verdad? Ajá, dígame. Vamos a hacer la divulgación teniendo en cuenta, bueno, el propósito de la investigación. Asimismo, vamos a evidenciar nuevamente lo del nivel textual que tiene que ver con los listados de código, el nivel conceptual o de las redes de relación. Aparte de eso, vamos a ejemplificar la relación de redes teniendo en cuenta la relación entre citas, códigos y nodos. Hasta allí tengo entendido. No sé a qué hace énfasis cuando habla de la parte de evaluación como parte final. Ok, fíjate, divulgación de los hallazgos. Entonces tenemos presentación, una videopresentación de 5 a 8 minutos, eso como tú siempre la has hecho. Entonces tienes, en primer lugar, el propósito de la investigación. Por supuesto, tú tienes que señalar el título de la investigación y cuáles son tus presupuestos. ¿Verdad? ¿A qué nos referimos con presupuesto? A ver, cuando yo señalo que los presupuestos de la investigación, Es lo que uno sabe de la investigación. lo que uno espera o que sabe ya previamente de la investigación. Muy bien. Oscar, ¿no? O Dairo. Robin. Ah, Robin, ¿cómo está, Robin? ¿Cómo le va? Ok, luego tienes la descripción del contexto. Cuando describimos el contexto, vamos a hablar acerca de los actores, dónde se desarrolla, cuál es el escenario y cuál es el procedimiento que seguiste para la recolección de la información. Hoy ya el tercero, que es el trabajo, la descripción paso a paso, eso que ustedes llaman el paso a paso del trabajo con Atlas T, es decir, enumerar los pasos, pues. No describirlos, sino a grosso modo señalar. El siguiente es el nivel textual, que ya acordamos que es entonces el listado de códigos ordenados de acuerdo a su fundamentación. El nivel conceptual, que son las redes de relaciones, que a algunos les falta la red hipertextual, ¿de acuerdo? Entonces, a los que les falta la red hipertextual, entonces incorporar una red de hipertexto, una red que ocurre entre las citas, las relaciones entre las citas, y establecer la teorización a partir de lo que dicen los informantes clave. A esto que nos referimos al final, a modo de conclusión, la construcción teórica de los hallazgos. Doctor. Ok, ajá, ya le respondo. La construcción teórica de los hallazgos, eso es el memo que acabamos de hacer con Claudia. Construcción teórica son los memos que vamos a presentar. ¿Sí? La validación o evaluación que pregunta Carmen Tench, validación o evaluación, dije que es si usted tiene la oportunidad de llegar hasta allá. Entonces, muchos no van a llegar hasta allá porque si yo tengo que hacer la red de relaciones y mostrársela a mis informantes clave para que ellos me digan si eso es lo que realmente dijimos, entonces eso lleva trabajo. Entonces, vamos a dejarlo hasta la construcción teórica de los hallazgos. Si tú tienes la oportunidad de hablar con tus informantes claves y validarlos para este trabajo final, lo puedes hacer. Solo que lo coloco acá para que ustedes sepan que cuando hacen ya la construcción de los hallazgos, tienen que validarlo con los informantes clave. ¿De acuerdo? Respondo a tu pregunta, Carmen. Sí, doctor Jesús, gracias. Ok. ¿Quién más? O sea, sería realizar la comparación de los incidentes, categorizar y llegar a una conceptualización. Exacto, así como lo acabamos de hacer. Pero fíjate que tienes que tener bien trabajado el nivel textual. Y cuando llegas allí, al nivel textual,
puedes incorporar nuevos nodos. No sé quién fue el que incorporó nuevos nodos y le va a quedar sin fundamentación en un principio, pero cuando tú enlazas ese nodo, ese código con otros, entonces está derivando la fundamentación en lo que se establece en ese código. ¿Ok? Claudia, ajá, dígame. Para poder llegar a esa reducción teórica, ¿es el análisis de los nodos o es únicamente la colocación de esos nodos de pronto con las categorías? Vamos a ver, los nodos que tú tienes en la red son código. Si la red es de relación código-código. Esos códigos, de acuerdo a lo que expliqué en la presentación, cuando cobran significado pasan a ser categorías. ¿Ok? La categoría selectiva pasa a ser como una macrocategoría y las categorías siguientes, las que están por allí, son las subcategorías. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando adquieran significado para el investigador. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento es que son categorías. Dejan de ser códigos y pasan a ser categorías. Fíjate que establecimos la diferenciación entre lo que es codificación y categorización. En una de las láminas está. Ahora bien, fíjese, para continuar con la respuesta, la teoría que emerge viene de las relaciones, los vínculos que establece el investigador entre los códigos. Y eso le va a permitir tejer esa teorización, la relación código-código. Mientras que la relación que se establece entre las citas, la construcción se hace a partir de lo que dicen los informantes clave. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Respondo a la pregunta? Claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Robin. Dígame. Oscar Martínez. Oscar. Dígame. En este trabajo número 3, que es la divulgación de hallazgos, concretamente en los 2 puntos de trabajo con Atlas y nivel textual, mi pregunta es casi como un repaso de los 2 trabajos que hemos enviado. Por supuesto. Fíjate que lo que estamos haciendo es lo que se hace desde Atlas, un trabajo en espiral. Tú entregaste tu nivel textual, entregaste tu nivel conceptual y ahora lo que te falta es la divulgación de los hallazgos. Pero para divulgar los hallazgos tú tienes que refinar tu nivel textual y tu nivel conceptual. Tienes que presentarlo todo, sí. ¿Alguien más? Fíjense, mientras se deciden a preguntar, voy a explicar lo siguiente. Yo dejé abierto la entrega de los trabajos, tanto del trabajo 1 como del trabajo 2 y el trabajo 3. Es decir, que aquellas personas que hayan obtenido un puntaje bajo, aunque nadie tiene puntaje bajo, y quiera recuperar la nota, lo puede hacer, pero lo puede hacer hasta el domingo 23. Se puede hacer hasta el domingo 23. ¿De acuerdo? Entonces usted, si sacó 28 en el nivel textual y quiere obtener 30, ¿sabe? Porque quiere tener la nota máxima, tiene los comentarios. Bueno, hago válido los comentarios que yo le hice, entonces entrego mi nivel textual nuevamente sobre la base de esos comentarios y obtengo entonces un puntaje mayor. Lo puedo hacer tanto en el trabajo 1 como en el trabajo 2. Hasta ahora, solamente Dairo es el que ha entregado el trabajo 1 nuevamente, ningún otro. Entonces, es importante que sepa que ustedes pueden entregar nuevamente el trabajo 1 para mejorar su nota y pueden entregar el trabajo 2 para mejorar su nota. Fíjense, hay algunos que obtuvieron en el trabajo 2 29 y tienen 29 porque le falta nada más una red de citas. Entonces, si me falta la red de citas y lo puedo hacer, incorporo esa red de citas
y envío nuevamente el trabajo y mejoro y llego a los 30 puntos. Entonces tenemos hasta el domingo 23, solo que hasta el domingo 23 también tienen la entrega del trabajo final. Hasta este día vamos a recibir los trabajos. Ok, Doctor, ¿alguna otra pregunta? doctor, Dígame. una preguntita. Habla con Ajá. Robin. Con Ajá. relación a esa parte, uno puede ya en el segundo trabajo, ya luego de la retroalimentación, mandar o mostrar únicamente la sugerencia planteada por usted o necesariamente hay que hacer todo. Le comento eso porque en el primer trabajo usted me señaló que estaba bien, pero no las citas no las clasifiqué, perdón, los códigos no los clasifiqué de acuerdo a la fundamentación, Exacto. ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando si quiero pues mandarle nuevamente esa actividad, puedo nada más especificar esa parte, mostrarle de pronto el video y enviarle ya los Solamente códigos, eso, sí, pero solamente lo que le falta, sí, claro. correcto, correcto. En la segunda también me faltó lo que usted manifestaba. No hice el memo a partir de las citas. Entonces también en la segunda tendría que trabajar únicamente esa parte. Exacto, sí. Es solamente con base en los comentarios, es muy sencillo. Si a mí me faltó esto, pues aquí está lo que me faltó. ¿De Doctor, acuerdo? yo, bueno, no sé si algún compañero quiera preguntar algo más, pero sí quería comentar algo con relación al curso. Ajá. Es que por lo menos yo noto que en el curso todo gira en torno al método de comparativo constante, ¿cierto? No teoría Ajá. fundamentada. Ajá. Entonces, algunos tenemos por lo menos en nuestra investigación otro método. Claro. Y eso, bueno, en cierto modo genera cierto grado de confusión. Por lo menos yo le digo desde mi experiencia, yo voy a utilizar el método fenomenológico. Ajá. En ese método se tienen que dar una serie de reducciones. Ajá. Y es parecido, pero uno Sí. tiene que ir como que de pronto orientándolo Ajá. hacia el método que uno va a utilizar, ¿verdad? Sí. Entonces, sería bueno que, no sé, para un próximo, para los compañeros que vienen atrás, se orientara, ¿verdad? Esta unidad curricular de pronto en función de otros métodos, no en el método de comparativo constante, sino que de pronto, por lo menos, para hablar puntualmente, el método fenomenológico tiene 4 o 5 pasos, ¿verdad? Uno de ellos es lo que usted plantea también ahí, que es la declaración de los presupuestos, ¿verdad? Donde uno manifiesta qué es lo que se sabe del fenómeno. Después viene la parte de fragmentación, ¿verdad? Que también está aquí, pero recibe otro nombre, Claro. ¿verdad? Sí. Entonces después viene ya la primera categorización, Ajá. que es buscar las categorías individuales. Después de esas categorías individuales viene otra categorización, que ya que son las categorías universales. Entonces, una vez tenga uno de esas categorías universales, mira qué tiene en los presupuestos y ahí es donde emerge la teoría. O sea, es muy similar, Por pero, supuesto. Sí, pero porque recuerda que lo que nosotros estamos haciendo es análisis e interpretación de la información. Y eso lo puedes aplicar desde la trastilla. La trastilla, tal como lo está señalando Dairo, está fundamentado en el método comparativo constante y en la teoría fundamentada. Pero eso que tú estás planteando en el método fenomenológico para análisis de la información que tú obtienes, el Atlas T podría servirte, ¿cierto?
¿no? Es más, Por lo menos, y te sirve bastante. sí, A los correcto. a los que están trabajando con el método fenomenológico sobre todo. Correcto, correcto. De hecho, bueno, yo a raíz de que acá se utiliza una terminología, la cuestión más que todo es de concepto. Sí, Acá se sí. maneja unos términos, ¿verdad? Que Ajá. de fondo son iguales a los que uno utiliza en el método Son, fenomenológico, pero bueno, o sea, si la persona no comienza a hacer ese sí, proceso de sí, reflexión, no cae en cuenta. podría confundirse, eso es muy Correcto, cierto, correcto, eso es muy correcto. cierto. Lo importante es que cuando tú trabajas desde la información cualitativa, desde la perspectiva cualitativa, es un trabajo muy subjetivo. Entonces eso depende siempre del investigador. Y si el investigador tiene a mano cualquier herramienta que le permita avanzar, tiene que echar mano de ella. Porque fíjate que muchísimos investigadores que lo hacen desde lo cualitativo dejan el trabajo precisamente cuando tienen el cúmulo de información, porque es muchísima información que van a trabajar. Entonces, si yo tengo a mano cómo avanzar en el trabajo y lo puedo acomodar al método de investigación que estoy utilizando desde el paradigma cualitativo e interpretativo, entonces lo puedo hacer y lo acomodo. Pero lo importante es no desvincularse nunca del método de investigación que estamos trabajando. ¿Okay? Correcto. Y usted lo ha hecho bastante bien hasta el momento. Bueno, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. Doctor, buenas noches. Buenas noches, David. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted, doctor? Bien. Doctor, ya yo estoy graficando, yo estoy terminando ya el capítulo 4 con respecto a los hallazgos. La pregunta es la siguiente: ¿yo podría utilizar el Atlas Tree para graficar? Para graficar. ¿Cómo para graficar? No le entiendo. Los gráficos que van ya después del análisis, cuando Las ya... redes, dice usted. Bueno, las redes, Ah, sí, exactamente. claro, claro, claro. Claro que lo puedo utilizar. Es más, yo creo que en el trabajo hubo algunas personas, e insisto, que incorporaron nodos que no estaban asociados a ninguna cita. Eso lo puede hacer y lo puede justificar, por supuesto. Ok, doctor. Bueno, sí, la observación que usted me hizo en el trabajo 2 es lo de hipervínculo, que es lo que voy a hacer Ajá. ahí para establecer esa relación entre... Sí, Dairo, y le voy a agradecer y disculpe que lo haga delante de, de todos los que están ahorita en la sala. Y esta observación no solamente con Dairo, sino con todo. Es importante que el audio sea de las láminas que tenemos, porque yo acostumbro a ver toda la presentación. Si el audio no se graba correctamente, si no logran hacerlo sincrónico en sincronía con la presentación, me pueden enviar aparte el audio. Entonces yo acomodo la presentación acá, porque regresar a las láminas, entonces ver si el audio corresponde con esto. Entonces es más fácil, si tienen algún inconveniente en incorporar el audio en todas las láminas, mandar la presentación y aparte el audio que tenga sincronización con las láminas. Entonces yo puedo ver la presentación y escuchar el audio. Pero si me lo ponen en una lámina aparte, entonces tengo que regresar y es muy complicado hacer la evaluación de esa manera. Hay varios participantes, entre ellos Luis, creo que Anuar, que tienen ese problema con el audio y envían el audio aparte. Entonces yo lo acomodo por acá. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una observación que es válida para todos. Ok, doctor, ok, muy bien. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una preguntita. Aproveche. Mire,
por lo menos nosotros en esta actividad estamos trabajando únicamente, no sé si es con entrevistas, no sé en realidad qué técnica utilizaron, pero cuando se habla de triangulación y de pronto nosotros utilizamos diferentes técnicas, una de ellas la entrevista, utilizamos de pronto la observación participante. El proceso de triangulación se le denomina así porque al final los dos documentos de cada técnica lo está utilizando uno, pero Sí. no hay nada de pronto en especial que de pronto tenga uno que hacer o que, o sea, eso es una duda que yo tengo, porque No. Eso es así. Si tú utilizas diferentes medios para obtener la información y luego vas a comparar, lo que estás es triangulando información, ¿ok? Correcto. Profe, y si yo quiero, por lo menos, a mí yo logré guardar el archivo, ¿verdad? En una USB, el equipo se me dañó y quiero utilizar otro equipo. No hay ningún problema con que yo instale el Atlas T en otro equipo y bueno, coloque, descargue el archivo que contiene todas las carpetas, todas, porque como eso trabaja con coordenadas, yo la incorporo en ese nuevo equipo. Al abrir, ¿se me presenta algún fallo o eso no hay ningún problema ahí? Esa es una excelente pregunta. Fíjense, cuando nosotros comenzamos, una de las observaciones iniciales fue organizar toda la información, organizarlo en una carpeta contenedora, precisamente para evitar lo que tú estás señalando. Si tú te llevas la carpeta a cualquier computador y lo abres, vas a tener la información tal cual la tenía en la computadora original. Si lo has hecho de esa manera, si has organizado la información en una carpeta, la que te acuerdas que llamamos carpeta contenedora, o sea, donde vamos a colocar tanto los documentos primarios como la unidad hermenéutica. Si yo traslado esa carpeta a cualquier computador donde tengo el Atlas T, solamente con abrir la unidad hermenéutica, él inmediatamente importa los documentos, los acomoda y tienes esa información allí. ¿De acuerdo? Okay. Siempre y cuando hayas hecho la organización de la información en un principio. Por eso es que los primeros pasos es esos preliminares, agarrar una carpeta contenedora, colocarla dentro de la carpeta los documentos primarios organizados, crear la unidad hermenéutica y guardarla en esa misma carpeta contenedora. Entonces, si lo has hecho de esa manera, no vas a tener ningún inconveniente. Me mantiene las relaciones tanto de los códigos como citas. Todo se lo va a mantener y lo puede verificar con una computadora que tenga la Atlas T. Lo lleva en la USB y lo coloca en otra computadora. Siempre y cuando tenga la Atlas T, abre la unidad hermenéutica y va a verlo todo allí. Se lo digo con propiedad. Ok, profe, bien, gracias. Siempre a su orden. Doctor Jesús, le hago otra pregunta. La que usted quiera. Dígame. Bien, teniendo en cuenta los componentes del trabajo final en presentación y contexto, yo he trabajado con la unidad de hermenéutica teniendo en cuenta los documentos primarios, ejemplo. Entonces, para yo contextualizar mi trabajo, lo hago desde el real con el que estoy trabajando, aunque la ejemplificación y el proceso lo haya hecho con la unidad de hermenéutica de ejemplo. No, ¿qué es eso? Eso es como si fueses a explicar un caballo con un elefante. No. Yo les coloqué el contexto de la investigación. Hay un documento base que contiene la descripción de todo lo que se hizo y a partir de allí tú puedes establecer tu contexto de investigación. ¿De acuerdo? Muy bien, fue que pensé que era a raíz del trabajo investigativo original. No, ese es para las personas que están trabajando con los documentos primarios propios de su investigación. Si tú estás trabajando con los ejemplos, entonces te tienes que basar en el documento base.
valga la redundancia. Bien. En los primeros documentos está todo eso, está el contexto, está el propósito de la investigación, metodología. Así es. Sí, sí, Ese sí. es el que vamos a utilizar nosotros para hacer las primeras partes. Los que trabajaron con esa información. Los que lo hicieron, claro, los que lo hicieron con sus documentos primarios, con su información que han recaudado hasta el momento, han adelantado bastante, pues entonces continúan con su información. Si ustedes no lo han hecho con su información, porque no la tienen todavía, es importante que cuando obtengan la información de su investigación, trabajen de una vez para que no pierdan el hilo. Pero no se preocupen que Atlas es como andar en bicicleta, eso no se olvida. Pasa el tiempo y no se olvida. Profe, una preguntita, que nosotros sí podremos de pronto contar con su asesoría, así sea mínima, una vez finiquite esta unidad Claro, curricular. yo siempre he estado a la orden. Sí, sí, cómo no. Ok, profe, le agradecemos. No se preocupen. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen de hacer las preguntas que les hagan falta. Claudia. No, esta vez me pareció un poquito más claro y conciso. De pronto la vez anterior, porque era por WhatsApp, entonces no comprendí, pero sí es un poquito más rápido y más... Sí, Claudia, lo que pasa es que tú te perdiste, las dos primeras fueron por WhatsApp porque yo estaba enfermo, pero el resto, No, el después me semestre pasado, perdí yo. sí, el Después semestre me pasado, perdí yo. sí, Casi 2 veces con COVID, entonces eso fue lo que me pasó. Sí, pero el semestre pasado tuvimos hasta mayor cantidad de encuentros y pudimos explicar, yo creo que hasta con mayor extensión cada una de las partes que tuvimos, porque tuvimos, yo creo que 3 encuentros más, pero fueron promovidos por mí, no por Polinor. Y fueron de duración corta, pues de 40 minutos. Por cierto, con relación a eso, hay un video que yo conservo todavía, que es sobre las redes hipertextuales, que es una de las clases que tuve con los muchachos del semestre pasado, de las redes hipertextuales. Entonces, yo se los voy a enviar de tal manera que les sirva, porque les faltó a la mayoría de esas redes hipertextuales. Si ustedes están de acuerdo, se las puedo enviar. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a cerrar la clase aquí y entonces quedo completamente a la orden, a su disposición por el grupo de WhatsApp. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, a ustedes por la asistencia. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao, chao, hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Jesús. Gracias a A todo el usted. grupo, por favor. Hasta luego. Que tengan buenas noches.